En tanto es solo el soma el que sirve como teatro, sin el concurso de la instancia del yo. El drama que tendrá lugar es más mortífero, en potencia, que las elaboraciones neuróticas, perversas e incluso psicópatas. La psique creativa actúa como una fortaleza que protege no solo la vida psicosexual, sino también la vida biológica. Este delirio del cuerpo, del cual la falla del yo es condición esencial, incluso si no es suficiente para dar cuenta de él, permite un acto sin guión, sin palabras, fuerza sin sentido que desemboca en una somatización también sin sentido. Sin representaciones psíquicas vitales, el yo no dispone de informaciones precisadas de orden afectivo y sensorial para alertarlo de los peligros actuales y alertarlo que sean estos de fuente interna o externa. Gracias a sus largos años de investigación en el campo de la psicosis y a través de su propia intuición teórica, Piero Lanier ha construido un modelo de funcionamiento psíquico capaz de dilucidar algunos de sus misterios. Me parece que este modelo nos permite una comprensión más profunda de aquello que está en juego en la eclosión psicosomática. La autora ha elaborado el concepto de un proceso originario, proceso que continuará toda la vida del sujeto, un trabajo pictográfico, jamás reconocido por el yo. Si el yo, moi, freudiano, emana y se desarrolla a partir del ello, el yo, tal como lo concibe Piero Lanier, no emana del proceso originario, debe sin embargo sufrir la demanda de metabolización que impone el pictograma. Sin representación psíquica adecuada para traducir el pictograma, los desenlaces son diversos. En los capítulos consagrados al proceso originario, la autora nos recuerda la posición clásica de Freud. Frente a la irrupción de la necesidad corporal a la que la psique debe enfrentarse, su primera respuesta es la de negar el estado de falta y alucinar una modificación de la situación peligrosa. Aquí introduce una noción fértil, la del encuentro, zona erógena, objeto complementario. La psique ve en esta conjunción una entidad autoengendrada. Así, cuando esta entidad deviene fuente de displacer, porque el fracaso de la satisfacción alucinatoria no se hace esperar, la psique tiene un solo recurso: destruir totalmente esta representación pictográfica, lo cual producirá una destrucción doble, por el rechazo fuera de la psique no sólo del objeto malo, sino también de la zona vivida como tal. El pictograma del rechazo que sobreviene conlleva una impulsión de autodestrucción. La castración más arcaica que podemos concebir, destrucción del objeto madre, universo, complementariedad, y conjuntamente la destrucción de la representación de las zonas erógenas. Pero Lanier provee que la actualización de una tal representación pictográfica, automutilándose, será como el reflejo imaginario de un cuerpo que se derrumba solo, que se rechaza a sí mismo. Frente a esta imagen, el sujeto intentará huir hacia el delirio para construirle un sentido a esta experiencia insoportable que no lo tiene. Me parece que otra salida posible para un drama como este sería un corte entre el cuerpo biológico y el cuerpo psíquico, erógeno, con el peligro que el cuerpo se vuelva autista. En lugar de la recuperación del sentido por el delirio, puede producirse un vacío, una distorsión del proceso originario. A fin de cuentas, todo dolor es psíquico. En ausencia de la representación psíquica de los mensajes pictograma, las sensaciones corporales o la experiencia afectiva no tienen existencia ninguna para el yo. Si esto sucede, la situación es potencialmente más dramática que el delirio, fruto de la creatividad del yo, el cual le sirve para soportar lo imposible de vivir, mientras que los estados psicosomáticos graves llevan a la muerte. Podríamos interrogarnos acerca de los lazos entre los estados psicóticos y los estados psíquicos que se traducen únicamente a través del funcionamiento somático. Algunos factores señalados por Piero Lanier en sus observaciones de los padres de niños que devienen psicóticos aparecen frecuentemente en la realidad histórica de quienes en su infancia o en la edad adulta sufren afecciones psicosomáticas, teniendo sin embargo un funcionamiento psíquico en apariencia normal. Me sorprende el parecido entre las madres abusivas de los esquizofrénicos y las madres que calificaría de excesivamente buenas de tantos analizantes psicosomáticos. Esta bondad, a la luz de la refracción analítica, se revela recibida como una sustancia tóxica por el niño.
no habiendo quedado lugar para las creaciones personales ni para el reconocimiento de la ambivalencia hacia una madre tan manifiestamente buena. Me parece posible que el odio observado tantas veces en madres de psicóticos hacia su maternidad o hacia un niño destinado a encarnar el objeto del mal, parte rechazada por la misma madre, sea reemplazado en el caso de algunas madres por la bondad excesiva. Es posible que este exceso sea un manejo psíquico potencialmente menos desastroso para el psiquismo del niño que la defensa por identificación proyectiva. De todas maneras, en ambos casos, la adquisición del lenguaje corre peligro de quedar impregnada de estos blancos, de impensables, de negaciones en cadena. Pirolanier subraya, entre otras condiciones propicias a la creación de una potencialidad psicótica, la incoherencia de la madre en la nominación de los estados afectivos y las ambigüedades que esto puede inducir en el niño. Los investigadores en psicosomática han elaborado dos conceptos mayores que, me parece, demuestran esencialmente la misma distorsión a nivel del funcionamiento psíquico y que tendrían como efecto dificultar la capacidad del sujeto para pensar en situaciones del conflicto mental. El concepto de pensamiento operatorio nos reconduce a una forma específica de la relación con los otros, relación operatoria y pragmática, que aparece como privada de lazos afectivos en la vivencia psíquica del sujeto. El segundo concepto, la lexitimia, nos reconduce, como su nombre erudito lo indica, a la incapacidad de un individuo de dar nombre a sus estados afectivos o de describir su vida emocional. Esta incapacidad dota al discurso del sujeto de una pobreza particular. De esta manera, pensamientos de angustia, de desesperanza, de furia, corren peligro de ser apartados de la mentalización. Nos vemos forzados a suponer que han sido rechazados por la psique, eyectados. Es posible que este rechazo ocupe el lugar de la elaboración de un pensamiento delirante. Confrontada la psique a una situación de peligro, se cierra a las señales de alarma. La angustia corre peligro entonces de expresarse directamente por la vía del cuerpo biológico. Aquí, el trabajo del yo no está ausente, pero consiste en una acción de desvío y de anulación. Incluso cuando los gritos del cuerpo logran inscribirse en una representación psíquica, pueden ser ignorados por el yo. Ignorancia e indiferencia por las cuales el yo intenta preservar su frágil estabilidad. Desde este momento, el soma amenazado forjará por sí mismo la respuesta conforme a la lógica implacable que le es propia, lógica sin ninguna significación simbólica.